Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera edición del seminario que organizamos desde la Cátedra de Cronicidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de comenzar, indicaros unas breves recomendaciones para que esta videoconferencia sea un éxito de organización y del buen uso de esta plataforma que nos ofrece nuestra universidad. Deberéis todos tener el micrófono y la cámara apagados, como estamos viendo ya en pantalla, los móviles u otros aparatos electrónicos alejados del dispositivo desde el que hagáis la conexión para evitar interferencias. Iré dando la palabra a cada uno de los ponentes en el orden que hemos establecido y mencionaré el título de su intervención y no haré presentaciones curriculares, pues los profesores Antonio Pose, director de la Cátedra de Cronicidad, y Raimundo Mateos, que participa por primera vez en estos seminarios, son sobradamente conocidos para vosotros. A quien vais a conocer hoy es al profesor Rafael Bengoa, del que habréis leído una reseña de su amplísimo currículum en la invitación que habéis recibido y quien nos acompaña en cada uno de los seminarios para estudiantes de cuarto curso de medicina desde su primera edición para completar vuestra formación. Indicaros también que tenemos el placer de contar con el decano de vuestra Facultad de Medicina, el profesor Julián Álvarez, quien cerrará el seminario al término del debate. Las preguntas para el debate deberéis hacerlas a través del chat de la reunión al que se entra desde la barra inferior que os aparecerá en pantalla y se abre en el lado derecho de la misma. Podéis formularlas incluso durante las intervenciones si queréis. Indicaros que este seminario se grabará en vídeo con el fin de compartirlo con los compañeros que no hayan podido acceder al mismo. Esto es por la limitación del aforo en esta plataforma, 250 asistentes, aunque por el momento llevamos 160 conectados. A quienes no se hayan podido conectar por las circunstancias que fuere, les haremos llegar este vídeo y si llegamos a los 250 asistentes y hay alguno que se quede fuera, les pedimos disculpas porque es algo ajeno a nuestra voluntad. Esta es la plataforma que pone a nuestra disposición la universidad y ya sabéis que el Teams tiene un aforo nada más que de 250 asistentes. Por último, tenemos dos hashtags que aparecen en la invitación que habréis recibido y nos gustaría que cuando escribieseis vuestros tweets los compartáis. Los voy a mencionar ahora oralmente porque probablemente la invitación la recibisteis ya hace unos días y no lo tengáis ahí a mano. Uno es almohadilla cronicidad USC mayúsculas, y el otro es almohadilla seminarios cátedra cronicidad USC también en mayúsculas. La cátedra de cronicidad estará también publicando tweets durante el seminario, con lo cual os animamos a dar me gustas, a tuitear, etcétera. Y nada más, sin más dilación, vamos a comenzar y os damos muchas gracias a todos. Voy a ceder la palabra al profesor Antonio Pose, que además, como sabéis, es el director de la Cátedra de Cronicidad de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos hablará de cronicidad y pandemia, una mala combinación. Buenas tardes, Antonio. Tu palabra. Hola, buenas tardes, Monse. Buenas tardes a todos. Como profesor coordinador de la asignatura y director de la Cátedra de Cronicidad, me gustaría daros la bienvenida a todos, muy especialmente a nuestro decano, al profesor Julián Álvarez, también a mi compañero de asignatura de disciplina, el profesor Raimundo Mateos, y muy especialmente también de forma singular al profesor Rafa Bengoa por la amabilidad que tiene de compartir esta videosesión, esta videoconferencia con nosotros desde su tierra, desde su país, desde Euskadi. También quiero agradecer a Laboratorios Otsuka, a Bahía Software, a Daiki Sankyo y a Philips por la estrecha colaboración que tienen con nosotros, con la cátedra, y por supuesto a todos vosotros, a todos los alumnos que estáis ahí escuchándonos, porque en definitiva esto es por y para vosotros y además os estimulamos a que participéis en el chat. Bueno, y sin más, yo quiero empezar mi presentación, si Raimundo me la puede poner. Empezábamos la presentación ya que andamos muy justos de tiempo. Bueno, mi presentación va a tratar precisamente de la cronicidad y relacionar esa cronicidad en un momento como el que estamos viviendo, que es pues la cronicidad con el momento de pandemia que estamos viviendo ahora aquí. Ahora sí que no tengo opción de compartir aquí las diapositivas. ¿No tienes la opción? No.
Pues me lo dices y te la paso. Bueno, bien, vamos allá adelante entonces a la siguiente diapositiva. ¿Me la pasas entonces? Ahí está. Bueno, me gustaría empezar diciendo, como sabéis, que España es un país envejecido. El envejecimiento de la población es algo que afecta a todos los países occidentales, España especialmente, y muy especialmente a nuestra comunidad, a la comunidad gallega. Sabéis que el índice de envejecimiento, que relaciona el número de personas mayores de 65 años frente a menores de 16 años, que no debería de ser superior a 100, porque eso significaría que estaban igualados, es de 118 en España, pero es de 190 en Galicia y solo superado por 210 en Asturias. Siguiente. Ahora sí puedo compartir ya está. Bien, en nuestra área sanitaria, concretamente en Santiago Barbanza, donde la población, como sabéis, es alrededor de 450.000 personas, tenemos una población mayor de 65 años que ronda el 25%, pero una población mayor de 80 años que se acerca cada vez más al 10%. Sin duda, la esperanza de vida está aumentando. La esperanza de vida ha aumentado de una forma espectacular en el último siglo. En el 1910 era alrededor de 40 años. En el 2010 supera los 80 años, como veis, en varones, siempre por delante mujeres. Esto ha hecho que en los hospitales cada vez ingresen personas más mayores. Estos son datos míos de cosecha propia, en el sentido de que yo, cuando empecé mi trabajo como adjunto, como facultativo especialista en medicina interna, la edad media de la población a la que asistía de nuestros pacientes ingresados era de 45 años, pero es que realmente ahora la edad media de nuestros pacientes atendidos en el mismo servicio de medicina interna, es cierto que no hay geriatría, no hay servicio de geriatría como tal aquí en Santiago, pues nuestra edad es de 78 años, es decir, que se ha incrementado nada menos que un 73%. Cronicidad y envejecimiento claramente no son los mismos, pero sí, como sabéis, que repetimos muchas veces que la cronicidad es un factor modulador del envejecimiento, en el sentido de que la cronicidad favorece el envejecimiento al disminuir la reserva fisiológica y favorecer la fragilidad, que es, en definitiva, realmente el envejecimiento. Esta diapositiva sé que la pongo muchas veces y la puse de forma intencionada porque me gustaría que la llevarais tatuada en vuestro cerebro a lo largo de vuestra vida, porque es lo que nos va a marcar nuestra vida. La cronicidad es una variable continua. Es una variable que muchas veces empieza casi en la juventud, con problemas crónicos de salud, problemas banales muchas veces, pero problemas crónicos. Esos problemas crónicos pueden dar lugar a enfermedades crónicas que acaben con limitaciones funcionales hasta que lleguemos a ser muy de mayores, a lo mejor crónicos complejos pluripatológicos con importantes problemas de salud y limitaciones funcionales. Y eso es lo que es la cronicidad, una variable que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Pero es que problemas crónicos de salud pueden empezar ya en la juventud, entre 15 y 24 años. Fijaros que son datos del Instituto Nacional de Estadística del 18. Casi el 40% de personas jóvenes entre 15 y 24 años tenían, por lo menos manifestaban que tenían algún problema crónico de salud, alguna condición crónica que de alguna forma condicionaba su salud. Si vamos a los mayores de 65 años, nos situamos por encima del 80% y a partir de ahí, pues prácticamente no hay nadie que no tenga problemas crónicos de salud. Afortunadamente, el enfermo crónico no siempre es un paciente de riesgo. Esta pirámide la conocéis también, la pirámide de Kaiser, donde se ve que el 70-80% de la población no tiene prácticamente problemas importantes y crónicos de salud, pero que hay una parte en la cúspide poblacional que está en el 5%, que sí que tienen problemas graves de salud, que tienen enfermedades crónicas limitantes y que hay que manejarlos incluso de forma individual. Por tanto, vemos que ha cambiado el paciente, cada vez vemos pacientes más mayores, ha cambiado la medicina, esto no hace falta que lo justifique, es evidente que en el último siglo la medicina ha hecho una auténtica revolución. Y sin embargo, nuestro sistema de salud, y esto lo puedo decir con propiedad porque lo he vivido durante estos últimos 30 años, el sistema de salud apenas se ha modificado. Relacionando la cronicidad con la pandemia, ¿qué relación vemos cronicidad-pandemia, nuestros crónicos con la pandemia? Bueno, esta pandemia que sabéis del coronavirus, del SARS-CoV-2, que aparece en Navidades en China y que se extiende en menos de un mes o menos de 2 meses prácticamente a todo el mundo, a más de 180 países en la actualidad, decir que tiene
un componente muy importante que ha hecho que se ha extendido de esa forma, que es que la gran capacidad de contagiosidad que tiene el virus, y además que hay un 30% de la población que puede tener la enfermedad y, sin embargo, no tener ninguna manifestación clínica. Ello ha hecho que algunos trabajos, como es el resultado que muestra una diapositiva, algún trabajo internacional que muestra que en este momento posiblemente un 15% de la población de Madrid esté realmente afectada y haya padecido ya la enfermedad. El problema es que esta enfermedad infecciosa es más grave, pero también son más susceptibles las personas mayores de 65 años. También es más grave en los crónicos. Hemos visto que los hipertensos, que los diabéticos, que las personas con problemas cardiovasculares, que los obesos, tienen mayor riesgo de tener la enfermedad y tienen sobre todo una mayor gravedad. Sin duda, la edad media de la población a la que se afecta influye mucho en el pronóstico. En China, muchas series muestran una edad de la población afectada sobre 50 años. En Italia, en cambio, las series muestran una edad cercana a los 70 años. La mortalidad en las diferentes series es muy diferente con la edad. Así, en China, la mortalidad se ponía claramente como menor de un 5%, bastante menor, mientras que la mortalidad en Italia llega a ser de un 10 o un 15%, y la mortalidad en España, en este momento cercana al 10%, pero que mayores de 65 años puede llegar a superar el 20%. ¿Por qué? ¿Por qué en España y en Italia ha crecido de forma tan espectacular la pandemia? Y estas son reflexiones un poco personales a raíz de lo experimentado, lo vivido y lo leído. Bueno, sin duda, la pandemia se ha extendido sobre todo por las grandes ciudades, lo comentábamos hace unos minutos. Las grandes ciudades que favorecen los intercambios, pero también las aglomeraciones, los espectáculos donde participan multitud de personas, pues eso, espectáculos como manifestaciones, teatro, cine, desde luego los transportes públicos como el metro también ha influido muchísimo, ¿no? Por supuesto que la edad avanzada de la población y la cronicidad también ha influido en perpetuar y hacer que progrese de una forma espectacular la pandemia. También hay que decir que el hacinamiento de la población de edad avanzada, la conglomeración de estas personas de edad avanzada en los centros sociosanitarios también sin duda ha influido. Y, como no, hay que tomar también el mea culpa, entornar el mea culpa y decir que incluso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud tal vez pues ha tenido o se ha retrasado en tomar medidas agresivas para atajar la pandemia, medidas como la que hemos tenido la oportunidad y que seguimos viviendo y conviviendo, que es el confinamiento domiciliario, que es probablemente la medida más importante y la medida que sabemos que en una pandemia resulta más efectiva. Por último, atreverme a decir que hemos aprendido, que he aprendido yo con respecto a la cronicidad y la pandemia que estamos viviendo. Bueno, o otra que podríamos vivir, porque seguro que no es la última. Bueno, tenemos un buen sistema público de salud, eso lo decimos muchas veces, son palabras del profesor Bengoa que seguro que después las va a repetir también, un sistema de salud público muy bueno para agudos, no tanto para crónicos. Para agudos es evidente y lo hemos demostrado, incluso, pues, como veis, pues hasta montando hospitales en días, no solo en China, sino también aquí. Hospitales de campaña, pero hospitales con un alto nivel. Por el contrario, el sistema sociosanitario es bastante más débil. El sistema sociosanitario está disociado, los asuntos sociales van por un lado, el sistema sanitario va por el otro, y esto hace que, aunque el objetivo debiera ser común, los caminos son diferentes y no siempre llevan al mismo lugar. El sistema sociosanitario no es bueno. No es bueno, entre otras cosas, porque está delegado al sistema privado. La privatización del sistema sociosanitario yo creo que es una debilidad que tenemos que afrontar y que tenemos que darnos cuenta a raíz de los problemas que hemos tenido. La población de crónicos, independientemente de la edad, es una población frágil y ante una pandemia hay que protegerla porque es una población claramente debilitada, un grupo de población claramente debilitada. Y por último, la población anciana institucionalizada es muy mayor, además está hacinada, tiene mucha cronicidad, es una población tremendamente frágil y ante una pandemia ya no basta con protegerla, sino que probablemente habría que blindarla como se hizo en algún caso. Y esto evitaría que, pues, en España, por ejemplo, que la tercera parte de los muertos, de los fallecidos, sean pacientes que estaban ingresados en centros sociosanitarios. Nada más, yo con esto pues cedo la palabra.
al profesor Mateos para que siga con las presentaciones y luego si queréis pues intervenir, pues estoy dispuesto a contestar lo que queráis. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bien, perdón que no me estabais escuchando porque tenía el micro silenciado y te había presentado, Raimundo, perdona. Os decía que ahora va a ser la intervención del profesor Raimundo Mateos, quien nos hablará de trastorno mental, cronicidad, ciclo vital y pandemia. Buenas tardes, Raimundo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Monse, de nuevo por tus desvelos para que este milagro haya sido posible. Y gracias a todos los alumnos asistentes. Bien, es la primera vez que colaboro en este seminario tan importante, que supe de su existencia y que he tenido alguna oportunidad de asistir a otra versión, pero la primera vez que lo comparto con los estudiantes y por lo tanto pues espero que el arreglo que haya hecho pues encaje lo suficientemente bien y si no es así pues todos vamos aprendiendo. Le he puesto el título de Trastorno mental, cronicidad, ciclo vital y pandemia. Y lo que voy a empezar por hacer es un esquema. Todos los alumnos, todos sabéis, este curso he estudiado psiquiatría, después hemos retomado algunas cosas de psiquiatría en esta asignatura de geriatría y cuidados paliativos. Y con todo ese conocimiento espero que esto pues, sirva para resumir los grandes grupos que podríamos hacer de patología desde una perspectiva de cronicidad, grupos de pacientes con trastornos mentales crónicos a lo largo del ciclo vital. Supongo que lo más fácil es pensar en esa imagen de los residentes de los antiguos hospitales psiquiátricos que aún quedan. Tenemos un importante histórico representante en nuestra ciudad, el Hospital Psiquiátrico de Conso, en el que todavía residen algunas personas que son los que quedan de aquel antiguo modelo manicomial del siglo pasado y de siglos anteriores. Algunos de estos pacientes fueron externalizados a otras instituciones, luego lo comentamos. Después está un grupo que llamamos adultos usuarios crónicos de los servicios ambulatorios, un grupo también de personas con trastornos mentales crónicos, pero ya desde la edad juvenil, y la gran bolsa de los pacientes psicogeriátricos. Vamos a dar una pincelada de cada uno de ellos. De los hospitales psiquiátricos que aún quedan a lo largo de la geografía del país, algunas personas que residen y realmente son para ellos centros residenciales, generalmente los diagnósticos son los que figuran aquí, grandes psicosis, trastornos delirantes crónicos. Son personas que ya se han ido haciendo viejas, realmente era un modelo asistencial del siglo pasado y que por tanto van incorporando la patología psicogeriátrica, generalmente con más o menos realmente importante deterioro cognitivo, incluso demencia de edad avanzada, con todo lo que esto conlleva, que después aludiremos a eso, y si están ahí es porque tienen escaso o nulo apoyo social, porque desde luego no han podido salir a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho para integrarse en la comunidad de alguna forma. Creo que no hace falta explicar que es una población muy vulnerable desde todos los puntos de vista, que es absolutamente de altísimo riesgo y que si entrara ahí el coronavirus pues sería difícil de pararlo. Yo creo que eso nos lo entendemos todos. Parte de esa población, a lo largo de las últimas décadas, en el proceso que se ha llamado de reforma de la asistencia psiquiátrica, se ha ido intentando y consiguiendo más o menos, con mayor o menor fortuna, externalizar a otros centros, o bien a la comunidad cuando se consiguió de alguna forma una familia que se hiciera cargo de ellos o alguna estructura equivalente, o bien, y este es un grupo muy importante, en residencias de mayores. Ya vemos aquí que después hablaremos de las residencias de mayores, creo que alguna vez os lo he dicho y para los que no lo sepáis, porque pensábamos hablar, si lo conseguimos organizar, dedicar un seminario a las residencias, que aún estamos haciendo milagros sucesivos, cada semana toca uno, pues
en las residencias de personas mayores a las cuales visitamos y prestamos atención directa, hay un número importante de personas que vienen de los hospitales psiquiátricos, que han sido externalizados y que están ahí. Otros viven en algún otro tipo de alojamientos protegidos porque necesitan algún tipo de protección, supervisión. También, lógicamente, si proceden de aquellos hospitales psiquiátricos, pues son de edad avanzada y, en general, también comparten esa situación de un escaso apoyo social. Por tanto, de nuevo, población muy vulnerable ante esta pandemia. Un fenómeno que empezó a producirse a finales del siglo pasado, cuando se reorganizó los servicios de salud mental en todo el país y se pusieron al alcance de toda la población, se fue viendo casi bastante rápidamente, porque yo he estado repasando algún trabajo ya de los años 90, que estaba prácticamente concluido. Bueno, no hemos concluido nunca la reforma psiquiátrica, pero bueno, aquel primer intento de hacer una atención comunitaria, se fue apareciendo un fenómeno de la cronización ambulatoria de patología. Grupos de pacientes adultos, no muy maduros o relativamente jóvenes. Ahí os he puesto algunos diagnósticos y, curiosamente, el sexo, el género, pues se asocia con un predominio de diagnósticos. Entonces, en el sexo femenino predominan lo que antes se llamaban los trastornos neuróticos. Ahí os pongo, en fin, todo el espectro ansioso, depresivo y algunas otras trastornos. Y el género masculino con trastornos de abuso de sustancia, alcohol, drogas, ilegales también, trastornos de la personalidad y, como no, claro, las grandes psicosis también, pues los que les tocaba. Entonces, estos grupos de todas estas patologías, pues una cantidad importante de personas se fueron haciendo crónicos, aunque seguían en su medio y llevando una vida, pues bueno, más o menos normal, con más o menos problemas importantes, pero desde luego una vida distinta de la que podrían haber llevado en otro siglo, que muchos de ellos habrían acabado en el hospital psiquiátrico o manicomio. Bien, por tanto, adultos más o menos maduros, con un equilibrio inestable, con una gran variedad de apoyo social según las circunstancias y generalmente muchos de ellos con problemas sociolaborales pues, relacionados con toda esa patología. Bueno, podemos resumir que lo que está significando esta pandemia sin duda es un factor estresante grave como lo es para todos nosotros, pero estas son personas con problemas crónicos mentales que ya se suman estos problemas a veces socioeconómicos y por tanto pues sin duda que esto añade una complicación importante. Un fenómeno reciente, más reciente todavía, fue el de los adultos jóvenes, llamando pues una ventana de edad que va hasta los 30, al comienzo de la treintena. Y esto pues desde comienzos, finales del siglo pasado también, y se fue. En fin, primero los profesionales se fueron sorprendiendo, nos fuimos sorprendiendo todos cómo estos jóvenes, y, en fin, que iban siendo un poquito de adultos con un poquito de años, pero se cronificaban cuando todavía no habíamos sacado los crónicos de los manicomios. Pues resulta que nos aparecían en la comunidad una bolsa de jóvenes que de repente se estaban haciendo crónicos y entonces teníamos una música en estéreo que desconcertaba a los psiquiatras porque no nos acabamos de aclarar qué estaba pasando y que desde luego algo que significaba es que cuestionaron claramente el modelo de organización de servicios de salud mental que se estaban llevando a la práctica. Pues bueno. Cualquiera que sea la forma en que hayan evolucionado todos estos grupos de trastornos en el momento actual, no cabe duda que esta pandemia es un factor estresante y desestabilizador para estos y uno de los aspectos importantes es todas las consecuencias sociolaborales que puede conllevar. Y después, por fin, pues la patología psicogeriátrica, que como bien sabéis es el grupo de población a la que yo me dedico y que por tanto conozco con más profundidad y con experiencias de todos los días. La edad es un elemento definidor importante, pero recuerdo que no es el absoluto.
No es el absoluto porque, aunque se suele hacer ese punto de corte de que patología psicogeriátrica, pues la de las personas mayores y personas mayores se supone que son aquellos que van por encima de la edad de jubilación. Hay cada vez más, afortunadamente, gente de 65, de 70 y hasta de más años que son adultos maduros, pero que no hay por qué meter dentro de este cajón de saco. Y lo que realmente caracteriza la patología psicogeriátrica es lo que el profesor Pose pues, os dijo antes, es la pluripatología somática más la parte de patología mental, que ambas y cada una de ellas por separado, a veces desde luego ambas, producen dependencia y van acompañadas de una problemática social tremenda, con lo cual es el modelo más acabado, probablemente más completo de cronicidad con todas las consecuencias. Gran parte de esa bolsa está integrada por personas con demencia, con deterioro cognitivo más o menos importante, porque es un continuo. Depresión es el otro gran síndrome más frecuente en la edad avanzada y, por supuesto, más psicosis y todos los diagnósticos, porque la psicogeriatría debe de preocuparse por todas las patologías mentales que ocurren en la edad avanzada cuando tenemos esta población ya definida por una pluripatología y una gran complejidad, cualquiera que sea el trastorno mental que le acompañe, complica mucho más el problema. Por tanto, faltan estudios epidemiológicos recientes sobre la envergadura de prevalencia de estos trastornos. Los que hemos hecho ya tienen varias décadas aquí en Galicia y os recuerdo a veces que aquel estudio que hicimos a finales del siglo pasado nos daba que en la comunidad, que es donde están las personas mayores más sanas, una de cada 4 personas tenía un trastorno mental, definida como se definen los trastornos mentales de distinta gravedad en los estudios epidemiológicos, lo cual da una idea de que son trastornos absolutamente, la frecuencia de los trastornos mentales en la edad avanzada. Bien, podemos diferenciar aquellos que viven en el ámbito comunitario, en sus domicilios, y los que están institucionalizados. Si bien en el número, evidentemente, son muchos menos los que están en instituciones, podemos entender que los que están ahí por algo están, es decir, están por la envergadura de sus problemas físicos, por la carencia de apoyo social, por la frecuencia de trastornos mentales y, por tanto, son gente absolutamente vulnerable. Algunos de los que están en el ámbito comunitario, afortunadamente, se mantienen allí porque disponen de centros de día, de estructuras intermedias que les mantienen, y esto es un dato importante de tener en cuenta porque el hecho de que acudan diariamente a estos centros no tiene que ver con lo que está ocurriendo con la pandemia. En toda esta población la frecuencia de trastornos mentales en las residencias es altísima. Bueno, hay residencias, y nos da tiempo a organizar este seminario que queríamos dedicarlo, pues hay residencias en que prácticamente todas las residencias tienen trastornos mentales, son muy altas. Y paradójicamente, la atención psiquiátrica que reciben es muy deficiente, desde luego de inferior calidad a la que reciben las otras personas de su medio, que es una paradoja que se da en este ámbito asistencial. Simplemente para terminar, recordar, yo lo recuerdo a veces, que también con el cambio de siglo y de milenio, pues con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, diversos organismos internacionales desarrollaron unos documentos de consenso sobre el concepto de la atención a los trastornos mentales en la edad avanzada y cómo deberían de organizarse los servicios. Y precisamente en este tipo de trastornos, algo me ha pasado que no consigo pasar la diapositiva. ¿Me puedes echar una mano, Antonio? Antonio, ¿me puedes echar una mano? A ver, sí. Tomo el control. Gracias, muchas gracias. Y un dispositivo para atención a la patología de los trastornos mentales de la edad avanzada por estos grupos de trabajo, y pongo este esquema de consenso para que nos demos cuenta de todo lo que requiere la atención a problemas crónicos en personas mayores, que mutatis mutandi pienso que se puede extrapolar para otro tipo de patología,
tiene que ser completa, es decir, es necesario un abordaje integral biopsicosocial. Los dispositivos tienen que ser fácilmente accesibles para estas personas, tiene que ser ágil, no pueden estar en largas listas de espera. Hay que hacer un traje a la medida de cada una de las personas, atención individualizada. Absolutamente imprescindible que haya equipos interdisciplinares porque los problemas son biopsicosociales y requieren equipos interdisciplinares. Los profesionales tienen que asumir responsabilidad. El modelo de atención a estas personas no es el de esperar a que vengan al despacho cuando tengan un problema, es justamente el inverso. Basta que no vengan al despacho para que nos tengamos que ir a preocupar por cómo están, porque probablemente es porque está muy mal. Entonces es un modelo que es todo lo contrario del que tenemos con la patología aguda, que ya la gente viene cuando le duele. En esto es absolutamente al contrario. Y tiene que ser sistémico, es decir, todo el sistema tiene que estar de una forma coherentemente organizado, por supuesto el sanitario y el social, y a su vez imbricado con otros aspectos de la sociedad. Bien, y por tanto, en todos estos grupos, y para terminar, yo diría que hay cambios que son precisos, con o sin COVID-19. Desde luego, la sociedad tiene que hacerse es necesario un cambio de actitudes en la sociedad en general. Yo estos días lo estoy diciendo sobre todo cuando pienso en la problemática de las personas mayores, pero es extrapolable a toda la problemática crónica, porque no acostumbramos a pensar en los problemas crónicos. La gente en general también se fija en los problemas agudos, pero el pensar en los crónicos no lo pensamos, quizás porque los profesionales sanitarios no hemos sabido transmitirlo. Tienen que cambiar las prioridades del sistema sanitario y tienen que cambiar las prioridades políticas, o sea que casi nada. Y bien, una despedida desde el Hospital Psiquiátrico de Conso, que cuando no llueve mucho y los árboles están verdes, pues eso es un sitio muy bonito. Muchas gracias a todos. Y entonces, Muchas pues gracias. ahora le demos la Raimundo, una foto que además encaja perfectamente con el clima que tenemos hoy en Santiago de Compostela. Totalmente. Bien, pues ahora llega el turno de intervención del profesor Rafael Bengoa, que nos agasajará con esta intervención que ha titulado "Las lecciones de la pandemia perdurarán, el COVID-19 no". Buenas tardes, Rafa. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en los seminarios de la Cátedra de la Cronicidad de la Facultad de Medicina en Santiago de Compostela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo espero que la próxima pueda ser cara a cara. Ya veremos según cómo vaya la cosa. Yo creo que además de momento todos sabemos que estamos controlando el pico, pero no hemos controlado la propia epidemia. Entonces, yo de momento no veo los slides. Si me los podéis poner, ¿los estáis cargando? Ahora vamos, sí. Muy bien, gracias. Pues igual, mientras ocurre eso, simplemente comentar de que esta epidemia pues ha sido muy dramática, ha sido desestabilizante en muchos sentidos. El ámbito político está absolutamente desestabilizado, pero como decía tanto Antonio como Raimundo, también se han desestabilizado pues muchos pacientes porque no se les ha podido atender en algunas partes de España como es debido. Sin embargo, yo lo que quiero usar estos 8 o 10 minutos es para ver por qué es una oportunidad. Casi la idea central es que ha desestabilizado muchas cosas, pero a la vez está acelerando muchas cosas. Y en esa aceleración puede aparecer una oportunidad para la cronicidad. Porque todos los que llevamos años promoviendo un modelo diferente para la cronicidad, más proactivo, más comunitario, etcétera, y no tan pasivo y fragmentado, sabíamos que eso iba a ser muy difícil de lograr. Sin embargo, quizá gracias a este fenómeno bastante dramático que tenemos entre manos, yo creo que es posible que por fin se creen unas oportunidades tanto desde el ámbito político como el ámbito operativo y clínico para hacer los cambios que hay que hacer en la sociedad que ha descrito Antonio. Entonces,
como no podemos hablar de todas las oportunidades que se abren, sí quiero pues, concentrarme en lo que parece que sí se ha acelerado en cuanto a la medicina. Voy a intentar coger el control, no lo tengo. Entonces, si me puedes pasar la siguiente, Antonio. Perdón, Raimundo. Así. Bien, ahora puedo tomar el control. Gracias. Parece que solo se puede tomar el control cuando se lanza la primera. Vale, muy bien. Como podéis ver, España con bastante éxito, incluso en aquellas comunidades autónomas muy afectadas, el sistema de salud y todo el ámbito clínico está superando con éxito el mayor reto de su existencia. Es decir, que ya más no nos hacen falta más test de esfuerzo de ningún tipo, porque el sistema obviamente se ha aguantado esto y lo ha aguantado el sistema público. Es evidente que ya sabemos que vamos a poder aguantar prácticamente todo. No creo que se ha debilitado, se ha fortalecido y a la vez pues creo que podemos pensar que la pandemia nos va a señalar un futuro diferente al que pensábamos que íbamos a tener en medicina hace poco. Entonces hay luz al salir, digamos, a esa salida del túnel, pero obviamente la salida va a ser diferente. En prácticamente todo se dice y se habla de la nueva normalidad, pero obviamente pensando en lo que quiere decir para la medicina, el ejercicio de la medicina parece que va a ir cambiando poco a poco. No solo por lo que hemos aprendido en este pico, sino por lo que vamos a aprender en el año y medio hasta que tengamos una vacuna que nos permita controlar la epidemia, la enfermedad. Entonces, todavía nos queda un año y pico de aprendizaje del que tenemos que poder extraer mucho conocimiento y que va a cambiar, creo, el modelo asistencial en la dirección que queremos. Yo creo que a las personas con enfermedades crónicas les tenemos que poder ofrecer un nuevo modelo porque ya hemos visto, y Antonio Poses ha referido a ello, es decir, la expresión más trágica de lo que está pasando aún en 3 o 4 comunidades autónomas y en muchísimos países, que va a ser bastante peor. Estamos viendo que las personas crónicas, sobre todo aquellas en residencia, pues no hemos tenido el escudo que nos hacía falta para atenderlas bien. Y eso tiene bastante que ver, no tanto con la medicina, sino con el modelo asistencial que tenemos entre manos. Por lo tanto, yo hablo más del modelo asistencial que no de la parte clínica per se. De esto es de la semana pasada en Estados Unidos, pero está pasando un poquito lo mismo en todos los sitios. Este es el informe semanal que tiene Estados Unidos de morbilidad y mortalidad. Pues básicamente dice que casi el 38% de los pacientes con COVID-19 tenían una condición previa y que el 78% de aquellos que han necesitado una unidad de cuidados intensivos tenían una enfermedad crónica. En general eran diabetes, EPOCs, cardiovasculares como las principales. Pero podemos ver que el virus ha ido, obviamente, por aquellos que tenían menos capacidad para resistirse de tipo inmunitario y tenemos que pensar que eso va a volver a ocurrir y, por lo tanto, lo que no debemos de permitir es en las siguientes oleadas que pueda haber, que serán menores y son más fáciles de controlar, pero uno puede imaginarse que puede haber más oleadas hasta el final del año de esta epidemia y lo que no podemos es llegar a la segunda y tercera oleada con una población tan desprotegida y por lo tanto es evidente que vamos a tener que hacer muchas tomas, muchos tests y casi proteger de forma muy especial las residencias, pero ya este año y no esperar que el ámbito político o alguien piense que tiene que estar haciendo algún tipo de gran reforma antes de tal. Ahora ya toca haber aprendido de la primera oleada y asegurar que en las siguientes oleadas, que las va a haber, porque las hay siempre, aunque sean pequeñas, tengamos un control de aquellas personas que hemos visto que
se veían más afectadas que otras. Esas oleadas que no teníamos en absoluto previstas hace 3 meses, por lo tanto estamos todos, digamos, ya viendo, esto ya no es teoría, esto es lo que está pasando, esa primera oleada de alta mortalidad, porque en España, probablemente con Estados Unidos, acabemos siendo el país con más alta mortalidad en esta pandemia, si descuento lo que puede pasar muy dramáticamente en los países en vías de desarrollo, pues es evidente que esa primera oleada que veis ahí en azul, ya estamos probablemente en el pico, estaremos empezando a bajar despacito, pero lo que es importante es que hay ya también ha empezado esa segunda pequeña azul, que podéis ver que es una segunda oleada de que en medicina vamos a necesitar estar controlando todos esos pacientes que han pasado por la enfermedad o que han pasado, desde luego aquellos que han pasado por la unidad de cuidados intensivos, porque obviamente van a tener probablemente algunos efectos, digamos, de los que tengamos que cuidar clínicamente de una forma especial. Luego la tercera ola, ahí que veis con un azul un poco más claro, son los crónicos que no hemos podido atender. Los estoy llamando desatendidos, pero sin ninguna mala fe, simplemente son enfermos crónicos que, porque en algunas comunidades autónomas han tenido que dejar de atender pues, cosas tan graves como el cáncer, mucha cirugía, etcétera, pues esa oleada se va a extender mucho en el tiempo, podéis ver que la vamos a tener con nosotros, pero va a hacer falta que los clínicos puedan y la enfermería pueda estar controlando y recuperando todo lo que no hemos hecho en algunas comunidades autónomas en esos meses. O porque estaban confinados y no podían venir, o porque no han querido venir, o porque no les hemos ofrecido el servicio que los hubiéramos ofrecido si no hubiera habido esta pandemia. Y luego está esta oleada en verde, que ya ha mencionado ahora Raimundo, que es muy importante porque obviamente ahora mismo yo creo que no la estamos viendo, pero yo creo que va a ser ascendente y va a ser muy importante cómo desencadena toda una patología que va a estar bastante invisible, como muchas veces estas cosas de salud mental, que se va a expresar con las distintas formas que ha mencionado Raimundo, pero básicamente tenemos que tener un sistema de salud que está alerta a esto, porque si no, simplemente van a pasar por debajo del radar y no las vamos a ver, porque vamos a estar solo pendientes de las partes más orgánicas. Lo clínico que el doctor Antonio Pose mencionó el otro día, de que además es interesante incluso que nos sorprende lo bien que resisten muchos mayores al coronavirus y podrá extenderse sobre eso. Entonces, en términos clínicos están ocurriendo cosas muy curiosas, pero en general la mortalidad está donde está, pero sí es verdad que han fallecido algunos jóvenes y al revés, unas personas muy mayores y muy debilitadas con enfermedades crónicas pues han resistido una explosión incluso pulmonar y se han librado y están ya en casa. En la parte organizativa, yo simplemente quiero repetir un tuit de hace unos meses, básicamente anterior a todo esto, en el que a la medicina, obviamente, al sistema de salud le hace falta más recursos, nos hace falta más MIR, nos hace falta más médicos, nos hace falta más enfermería, es evidente, pero no para hacer lo mismo ya. ¿Sí? No puede ser que tengamos más de todo a partir del 2020, que no hayamos aprendido de lo que nos ha dicho esta epidemia y otras cosas, que es una oportunidad para montar un modelo más procrónico, y que sigamos haciendo lo mismo que lo que hacíamos antes. Y yo creo que una regla muy, muy importante es, en términos de gestión y organización, es acabar con esta idea de que la productividad de un médico, de un enfermero o de cualquier otro profesional tiene que ser siempre computada, registrada en función del número de visitas que hace cara a cara. Entonces yo creo que es evidente que vamos a tener que razonar la productividad en medicina
básicamente en cuántos problemas resuelve el equipo de atención primaria o estos equipos en los hospitales, etc. Y eso me lleva obviamente a algo que ya estamos viendo todos, obviamente, en el sistema. Esto simplemente es ya lo que está ocurriendo, podéis ver, esto es un centro de atención primaria, pero pasa lo mismo en los hospitales. Está bajando de una forma, digamos, ahí en azul claro, las visitas cara a cara para poder seguir atender a los pacientes, y está subiendo todo lo que es la salud digital, la telemedicina. Es decir, va a haber está habiendo ya mucho menos presencial y más salud digital allí donde la epidemia está pegando muy fuerte. Más salud digital, yo creo que es importante que luego, cuando ya pase la epidemia, tengamos a la población vacunada. Yo creo que este modelo debe seguir por una razón muy simple. Que la medicina va a necesitar ser más eficiente de lo que ha sido hasta ahora y además mucho más proactiva. En salud digital conseguimos saber que un paciente crónico en casa, en salud mental, en salud física, se está descompensando. En cambio, en salud presencial, que andamos esperando que alguien venga a vernos, lo que ocurre es que no sabemos que esa persona se ha estado descompensando durante las 2 semanas anteriores en su diabetes o hipertensión. Entonces, el modelo no tiene tanto que ver con, de más salud digital con el COVID o, digamos, la pandemia, pero tiene que ver que la pandemia ha acelerado esa forma de trabajar y que podemos mantenerlo después. Eso no, obviamente, no quiere decir que toda la medicina tiene que ser digital, pero creo que es importante que veamos eso como un elemento nuevo de trabajo. Va a ser vital, esencial para el control y el seguimiento de los crónicos. Va a permitir, yo creo, descongestionar de forma muy importante las consultas externas y la atención primaria, que, como sabéis, tanto en Galicia como en otras partes de España, se queja de estar sobrecargada. Pues es evidente que vamos a tener que hacer otras cosas, no solo poner más recursos, sino también actuar de una forma diferente. Y eso de momento que está ocurriendo de forma como reacción improvisada a corto plazo, pues yo creo que es importante en una comunidad autónoma es tener un plan para ver cómo se organiza la medicina no presencial poco a poco. Ya voy acabando. Es el marco en el que nos vamos a mover en los próximos 3 o 4 años, y ahí pongo la señal económica, pero es un marco muy, muy duro. Es decir, aunque va a entrar más dinero y los clínicos han salido, obviamente, en términos de estatus y mentalmente muy reforzados por el sacrificio que están haciendo en el país, eso no quiere decir que solo porque el gobierno va a proteger algo, la sanidad, hay que darse cuenta de que el país va a estar en una situación bastante crítica en términos económicos. Por lo tanto, vamos a tener que tener un modelo organizativo muy, muy eficiente, aunque le pongan más dinero. Doy una pincelada de qué es lo que está pasando en eso de telecuidado, salud digital, y entender algunos mitos que conlleva y que se están deshaciendo poco a poco. Son mitos probablemente más de mi generación, igual vosotros, los más jóvenes, no los tenéis, pero es importante que la salud digital, verlas que es una nueva forma de prestar un servicio, no es una sustitución, no es una nueva forma de medicina, sino es una nueva forma de dar un servicio. Y es solo un componente de toda la atención que tenemos. ¿Cuáles son los mitos? Pues que se oyen mucho. La telemedicina es muy difícil. Pues resulta que ya habéis visto que en un mes parece que no era tan difícil. Está haciendo mucha gente con muchos enfermos. Las visitas virtuales no son eficaces. Pues es interesante que la evidencia científica indica que si tú acumulas información en esa visita virtual, en muchos casos puedes llegar a un diagnóstico no presencial y luego igual presencial en una segunda etapa. Los pacientes prefieren una interacción presencial, pues eso es evidente, pero prefieren una interacción no presencial que ninguna. Y lo que pasa es que ahora muchos pacientes no ha habido ninguna. Y es porque no teníamos bien montados
todo el potencial de la salud digital previamente. Por ejemplo, ¿por qué todas las personas en residencias que tienen enfermedades crónicas no están conectados con el sistema de salud en su historia clínica para saber si se nos estaban descompensando? No se puede hacer, dicen unos, el examen físico, pues la evidencia está diciendo que mucha gente está consiguiendo a distancia identificar una apendicitis, una colecistitis, un embarazo, una rotura de embarazo ectópico, etc. Y que deshumaniza y despersonaliza, parte obviamente sí, pero a la vez, como estás conectado con ellos, pues igual es todo lo contrario. Por último, aparte de ese cambio fuerte hacia la telemedicina, yo creo que es muy importante que mantengamos, ya sabéis que ha habido una desburocratización para poder acelerar la compra de material, la contratación de personal, mover gente de un sitio a otro. Pues todas esas cosas que no podemos hacer en el sistema de salud de forma habitual, de repente se ha podido hacer. Entonces yo lo que estoy proponiendo es que las mantengamos para siempre y que se desburocratice el modelo esté absolutamente burocratizado, que está estrangulando la flexibilización que necesitamos en el sector público para hacer las cosas. Luego ya ha desarrollado Antonio, pero es muy, muy importante esta integración o coordinación cercana entre los servicios sociales y sanitarios para que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Reforzar, obviamente, todo lo que es la salud pública y la prevención, porque obviamente no estamos razonando en términos de salud pública, y lo traigo a lo que tiene que ocurrir estos próximos meses, que en atención primaria es evidente que vamos a necesitar tener un pequeño ejército de gente de salud pública para hacer el muestreo poblacional, porque los médicos de enfermería van a estar muy ocupados en esos centros compensando a los enfermos que no han visto, y por lo tanto a la gente de salud pública yo propondría que fueran rápidamente a los centros de salud para poder hacer muestreos rápidos y a saber si hay un brote y apagarlo rápidamente aislando a esas personas. Y obviamente no tenemos mucho tiempo ahora, igual no es el caso porque estamos hablando de medicina, pero hay que reinventar toda la función de enfermería porque ha sido espectacular cómo la enfermería también ha pegado un salto en esta pandemia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Bueno, pues vamos a abrir el debate. La verdad es que han estado todos muy atentos a vuestras exposiciones y todavía no han formulado ninguna pregunta por el chat. Por tanto, si os parece, os agradecemos que empecéis a escribir vuestras preguntas. Bueno, ya veo que empieza una y vamos a empezar a anunciarlas. Por favor, seguidas animando a los demás. Bueno, aquí Jorge Manuel López Ferro dice, a ver, voy a darle a ver más. ¿Existe voluntad de reforma, renovación por parte del personal de atención primaria para adaptarse a la telemedicina? Por ejemplo, Antonio, ¿qué te parece a ti contestar esto? ¿Cómo lo ves? ¿Quieres que repita la pregunta? No, ya está. Perdón, es que tenía desactivado el micro. Decía que nosotros estamos trabajando ahora mucho con atención primaria. Medicina interna estuvo como un poco aislada de atención primaria, metida más en el hospital. Y nosotros ahora, a través de la sectorización, tenemos una conexión mucho más directa. Nosotros estamos trabajando con la e-consulta y con la telemedicina, y la verdad es que, si bien inicialmente muchos médicos de familia eran reacios, lo cierto es que ahora todos están colaborando, participando y convencidos además de que este es un buen sistema y que es un sistema muy eficiente. Nosotros tenemos un compromiso de contestar en 72 horas pues cualquier tipo de consulta, y si hace falta ver al paciente de forma presencial se ve. Pero hay que decir que menos del 50% de las e-consultas necesitan una visita presencial para resolver, es decir, que somos eficientes. Y eso es lo que le interesa también a ellos. Yo tengo un problema, tú me lo solucionas, o presencial o virtual, pero me lo solucionas y rápidamente. Y eso es un poco la idea y lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que están preparados y convencidos de que este es un buen sistema.
Por ahora aún no hay más preguntas. A ver si hay alguien. Pues a Muy mí, bien. si me dejas entonces, No, Monse... perdona. Sí vale. que mientras están escribiendo ellos, hago alguna pregunta ya de ellos y luego intercalo la que tú quieres hacer seguramente a algunos de tus compañeros. Bueno, aquí Carmen Novo González nos dice que cuando hablamos de cronicidad y fragilidad, destacando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes crónicos para hacer frente a situaciones tanto de estrés físico como psicológico, ¿hasta qué punto toma relevancia la toma crónica de fármacos entre estos pacientes, como pareció ponerse de relevancia en el caso del SARS-CoV-2 y la expresión de ECA? En concreto, en este caso, lo que me pregunto es si es realmente relevante en el pronóstico de estos pacientes el aumento de estos receptores o es la propia fragilidad de la enfermedad la que condiciona el pronóstico. Esa es una pregunta muy interesante que además demuestra que la hace una persona que ha leído bastante sobre la pandemia y la enfermedad, la relación de la pandemia y el pronóstico cardiovascular. Te puedo decir o le puedo decir que en breve tendremos datos publicados de nuestra propia serie aquí gallega de los primeros 1.000 pacientes diagnosticados de COVID-19 y la relación que tiene con el pronóstico la toma de crónica de agentes bloqueantes del sistema adrenina-angiotensina, ya sea IECAS o ya sea ARA2. Es cierto que se dijeron las dos cosas, o que podían ser beneficiosos o que podían ser perjudiciales. Y hay razonamientos fisiopatológicos que pueden explicar las dos cosas, o que mejoran o que empeoran. Pero los resultados en práctica clínica son contradictorios y las series y los registros también. Nosotros, te puedo adelantar que los resultados que tenemos en los primeros 1.000 pacientes tratados, diagnosticados de COVID y con un porcentaje importante de hipertensos diagnosticados y tratados con IECAS y ARA2, que no hemos encontrado influencia ni del tratamiento de IECAS ni de ARA2, ni en el factor ingreso, es decir, ni mayor morbilidad ni mayor mortalidad. En principio, parece que si están tratados tienen que seguir tratados y de la misma forma, y otra cosa diferente es si esos pacientes no están controlados desde el punto de vista cardiovascular. A lo mejor esto es lo que les afecta. Pero en principio, bloquear el sistema adrenina-angiotensina no hemos visto que se relacione con una mayor gravedad ni con una mayor capacidad o susceptibilidad para tener la enfermedad. Muchas gracias, Antonio. Las dos preguntas siguientes son para Rafa. La primera que formulo es, con respecto a la telemedicina, ¿cómo se podría conseguir que los pacientes tengan tanto la infraestructura como la formación para usar los recursos y así garantizar esa asistencia no presencial? Bueno, en aquellas comunidades autónomas, y la vuestra es una, donde hay una historia clínica electrónica ya funcional entre la atención primaria y la hospitalaria y dentro del hospital también compartiendo la historia clínica. La siguiente etapa que ha habido en muchas comunidades autónomas es obviamente permitir el acceso a los pacientes a esa historia clínica. Yo creo que la evidencia también está indicando que la famosa barrera que se decía que por edad la gente no iba a entrar a la historia clínica personal no se está dando de la forma tan, digamos, fuerte como se esperaba. Hay gente de todas las edades que está entrando a la historia clínica electrónica. Desde luego aquí en el País Vasco, en Cataluña, conozco que las personas de todo tipo de edad están entrando en su historia clínica. Lo que sí es verdad es que a eso hay que añadir otras intervenciones que van empoderando al paciente. Es decir, no basta solo darle acceso a una infraestructura para que pueda estar interactuando con el ámbito clínico, sino que hay que utilizar esa misma infraestructura para que el paciente consiga tener la mayor capacidad de autogestión de su enfermedad, que sea en salud mental, que sea en diabetes, que sea en cardiovascular o respiratorio, no importa. Entonces, no solo es permitir el acceso a la información, sino es asegurar que la administración está complementando esa intervención con
digamos, un proceso de educación a pacientes que permite que esas personas controlen mejor sus patologías y dependan menos del sistema de salud. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Voy a ceder la palabra al profesor Julián Álvarez, decano de la Facultad de Medicina, quien cerrará la tercera edición del seminario de la Cátedra de Cronicidad. Profesor Álvarez, es su turno. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar al profesor Pose, director de la Cátedra de Cronicidad, y al profesor Mateos, que me hayan permitido compartir este rato con ellos. Una mención especial permite Rafael Bengoa, que como todos sabéis es una figura en la organización de los sistemas sanitarios, y yo me vais a permitir que os cuente una anécdota. Hace un año, en una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo en este momento, me invitaron a un seminario similar a este, solo que presencial, que se realizaba en el aulario de nuestra facultad. Yo iba a hacer la presentación y cuando vi el programa me quedé a todo el seminario y nunca me arrepentiré de haberme quedado en aquel seminario, porque efectivamente la cronicidad va a ser uno de los problemas que sin duda va a tener la asistencia sanitaria que vosotros vais a realizar. La cronicidad, sin embargo, no siempre es sinónimo de malas noticias. Hemos estado muchos años buscando que el SIDA se convirtiera en una enfermedad crónica. Finalmente, gracias a tratamientos eficaces, lo hemos conseguido. Y en este momento, los tumores que no somos capaces de que entren en remisión, pretendemos que entren en una fase crónica que permita a los pacientes que lo padecen realizar su proyecto vital y, de alguna forma, tener los años de buena calidad de vida que le corresponderían sin el cáncer. Sin embargo, cronicidad significa fragilidad y es evidente que los enfermos más frágiles, y este es un concepto sumamente interesante, es evidente que estos enfermos más frágiles tienen mayor susceptibilidad a fallecer ante eventos de este tipo que estamos viviendo, como es el COVID-19. Sin embargo, no debemos magnificar, tener en cuenta que aún hay más muertos por fractura de cadera en el anciano, en ese segmento de la población frágil, que por el COVID-19. Yo personalmente agradezco, aparte de agradecer la invitación a participar en este seminario, también me gustaría decir que es un tema que me interesa muchísimo, porque hasta hace unos días yo era paciente COVID. Sabéis que los sanitarios estamos sufriendo de una manera brutal en España las infecciones por COVID. Yo personalmente no me contagié atendiendo a ningún paciente, me contagié, pienso, en Madrid, en una reunión en la que me citó el Ministerio de Sanidad. Lo que sí me gustaría es reflexionar con vosotros de lo que el COVID está significando en el sistema sanitario. Está provocando un auténtico tsunami, está provocando un cambio en la actividad, nos estamos yendo a la telemedicina, a solucionar problemas, tema que desde siempre ha defendido Rafael Bengoa, y nos está obligando a realizar unas actividades de forma no presencial, exactamente lo mismo que la docencia en la facultad. Yo soy de los que considero que estos cambios que está ocasionando de una forma muy brusca el COVID no han venido para quedarse, es decir, no van a desaparecer cuando se controle la infección. Nos ha, por tanto, cambiado muchísimo y estamos enfrentándonos a él con un éxito razonable, muy variable en función de la comunidad autónoma. En Galicia la situación no tiene nada que ver con la de Madrid, con la de Castilla-La Mancha o con la de Cataluña o otras zonas en las cuales lo está golpeando de una forma muy dura. La sensación que yo tengo del COVID es que ha habido un modelo organizativo mejorable a nivel de las altas instancias. Sin embargo, creo que la respuesta de los hospitales, y yo estoy hablando del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que es evidentemente el que conozco, ha sido una respuesta magnífica, modificando la forma de organizarnos y atendiendo no solo a los pacientes COVID, sino a los pacientes no COVID. Pero algo estamos haciendo mal. Un sistema sólido, un sistema sanitario sólido como el sistema español, está teniendo una mortalidad excesiva y está teniendo un número de sanitarios contaminados y con secuelas por haber sufrido la enfermedad excesivamente grave. También me gustaría reflexionar que los pacientes con el COVID-19 tienen derecho a recibir unos cuidados sanitarios
de calidad, pero su presencia en las instituciones sanitarias, bajo ningún punto de vista, puede comprometer la asistencia ante de los demás enfermos. Por lo tanto, tenemos que organizarlos. Tenemos que organizar la asistencia sanitaria a la población no COVID con unos criterios de calidad y fundamentalmente de seguridad para que nadie sufra las consecuencias de haber padecido esta pandemia. Yo quería ya finalizar, porque llevamos más de 2 horas y estoy seguro que todos tenéis otras cosas que hacer, pero me gustaría hacer una reflexión ante el futuro. Esto no es una guerra, ni los sanitarios somos militares, ni tenemos ningún interés que nos aplaudan en ningún desfile. Esto es un problema sanitario, como ha habido muchos en la historia. Acordaros de la gripe española o la mal llamada gripe española de 1919-1920. Es un problema sanitario al que nos estamos enfrentando con muchísimos más conocimientos, con muchísima más tecnología y de una forma muchísimo más eficaz. Evidentemente no vamos a llegar a la cantidad de muertos que sufrimos en la epidemia de gripe de principios del siglo XIX, pero el problema todavía no está solucionado y posiblemente no se solucione hasta que aparezcan vacunas eficaces o hasta que aparezca un antiviral que pueda controlar a este COVID. Por tanto, únicamente me queda reiterar al profesor Pose, al profesor Raimundo Mateos y a Rafael Bengoa que me hayan permitido compartir estos minutos con todos vosotros. Me hubiera encantado que hubiera sido de forma presencial. Mi generación prefiere la docencia presencial a la docencia online y quiero agradecer a los alumnos el esfuerzo que han hecho para estar presentes en esta sesión. Estamos en una situación atípica. Lo estamos pasando mal tanto los profesores como los alumnos, pero esto es una situación pasajera y seguro que antes de lo que pensamos vamos a poder reiniciar todas nuestras actividades de forma habitual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu cierre, la verdad, optimista y esperanzador. Y nada más me queda decir que muchas gracias a vosotros, los estudiantes, por las interesantes preguntas que habéis realizado, por vuestra preocupación por los pacientes crónicos y especialmente por los mayores. En nombre de la Cátedra de Cronicidad, agradeceros vuestra participación y asistencia y desearos lo mejor. Cuidados mucho. Gracias.